y pues nada más. Bueno, como ha dicho Teresa, somos socioactivo. Ante todo, queremos dar las gracias al Ayuntamiento, aunque hoy no tenemos aquí ningún representante, pero bueno, damos las gracias por permitirnos hacer esta mesa redonda y todas las actividades que hemos preparado en la Glorieta y en otros ámbitos, en las rutas guiadas, las rutas turísticas. Gracias a vosotros también por estar aquí. En principio pensábamos que nos íbamos a juntar 4 y estamos gratamente sorprendidas. Vamos a dar ya comienzo a la charla. Bueno, que lo paséis bien, que os divirtáis y gracias. Buenas tardes a todos los que estamos hoy aquí reunidos para aproximarnos al conocimiento de la minoría morisca en la Edad Moderna. Decía Trevor Dobson en su obra Los moriscos de Villarrubia, una minoría asimilada, expulsada y reintegrada, que descubrió a los moriscos de Villarrubia casualmente cuando investigaba sobre la obra poética del conde de Salinas, Diego de Silva y Mendoza. Poco conocido como poeta, aunque sus mismos contemporáneos, por ejemplo Cervantes, lo elogiaba, pero sin embargo es, como figura política, un personaje de un gran calibre. Desempeñó importantes puestos en la corte de Felipe III y llegó a ser virrey de Portugal. Era señor de Villarrubia y fue el principal defensor de los moriscos cuando se produjo su expulsión a principios del siglo XVII. Villarrubia era un señorío perteneciente a los condes de Salinas desde que estos compraron Villarrubia en 1551, convirtiéndose así en un señorío nobiliario. Antes había sido una encomienda perteneciente a la Orden de Calatrava. La documentación sobre los moriscos se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, concretamente en el archivo de la Casa Ducal de Híjar. Y eso es así porque en el siglo XVII los condes de Salinas emparentaron con los duques de Híjar, originarios de Aragón, y a partir de ese momento el condado de Salinas se integró en el ducado de Híjar. Para otras temáticas, las referencias a Villarrubia, temáticas distintas a los moriscos, las referencias a Villarrubia son escasas, bien sea una obra de historia de carácter provincial, de carácter regional y, por supuesto, de carácter nacional. No es el caso en la cuestión de los moriscos, porque, gracias a Trevor Dobson, los moriscos de Villarrubia son los mejor conocidos de toda la Mancha y, creo yo, que de toda España. La obra de Trevor Dobson tuvo una enorme repercusión, a pesar de ser un libro de formato ladrillo de 1300 páginas. Y a pesar de ser una obra que en principio estaba referida solamente a un ámbito local, los moriscos de Villarrubia de los Ojos. Sin embargo, sorprendentemente, su primera edición, que era de 2007, se agotó. Y se hizo una segunda edición que ya no contenía las 500 páginas del apéndice final, sino que tan solo contenía, esta es la segunda edición, solo contenía 800 páginas. Tampoco son breves. 800 páginas. Mucho le debemos los villarrubieros a este ilustre hispanista que es Trevor Dobson, que sentía un gran amor por Villarrubia y por sus gentes. No en vano había estado estudiando sobre los moriscos de Villarrubia durante largos años de su vida. Sirvan esta jornada de homenaje a Trevor Dobson, que se identificaba en el alma con los moriscos y que vino a Villarrubia en varias ocasiones a dar a conocer sus obras, pero también a conocer in situ cómo eran los descendientes de aquellos moriscos que él había estudiado. Por segunda vez vino a Villarrubia en el 2014, la primera fue para presentar los moriscos de Villarrubia. Vino por segunda vez para
presentar una obra en el 2014 en inglés titulada Tolerancia y coexistencia en la temprana edad moderna española, cuya dedicatoria reza así. Que no sé de memoria, no lo voy a mirar. Entonces reza: para Villarrubia y para los descendientes de los moriscos que aún viven allí. Esta obra estaba escrita en inglés y se le pidió a Trevor Dawson que la tradujera al castellano. Hizo una revisión, por tanto, de aquella obra y salió este otro libro, que es Tolerancia y convivencia en la España de los Austrias, donde Trevor Dawson pone como ejemplo a Villarrubia, ejemplo de convivencia en una España tan convulsa y tan conflictiva como era la España de los Austrias. Según Trevor Dawson, los moriscos de Villarrubia, los moriscos antiguos, tienen sus orígenes en la población musulmana que ya estaba asentada en Villarrubia, en la zona, en el territorio, ya estaba asentada en el siglo VIII, en el momento en que se produjo la conquista de la península por los musulmanes. En 1502, cuando los reyes católicos decretaron la conversión forzosa de todos los musulmanes, dando así lugar a los moriscos, porque los moriscos son musulmanes convertidos al cristianismo a la fuerza, para entonces, en 1502, los musulmanes de Villarrubia estaban en proceso de asimilación. La mayor parte de ellos habían tomado apellido castellano y prácticamente habían abandonado su lengua árabe y también sus costumbres islámicas. A lo largo del siglo XVI, la población morisca fue creciendo y lo hizo en mayor medida que el crecimiento de la población de los cristianos viejos. Además, a finales del siglo XVI, llegaron a Villarrubia los moriscos nuevos, que no son otra cosa que moriscos granadinos, que había dispersado por decreto de Felipe II, fueron dispersados por toda Castilla. Claro, aquí no llegaron todos los que fueron dispersados por Castilla, llegaron unos pocos. Fueron dispersados por decreto de Felipe II después de que estos se hubieran rebelado en las Alpujarras y la rebelión hubiera sido aplastada. A lo largo del siglo, o durante el siglo XVI, los moriscos de Villarrubia, lo mismo que los moriscos de Daimiel, Almagro, Bolaño y Aldea del Rey, las 5 villas del campo de Calatrava, presumían de los privilegios que le habían otorgado los reyes católicos y que les habían sido confirmados tanto por la reina Juana como por Felipe II. Privilegios que les igualaban, o casi les igualaban, a los cristianos viejos. Para cuando se produjo su expulsión en 1611, prácticamente, según Trevor Dawson, los moriscos de Villarrubia están plenamente asimilados. No hay evidencia de que mantengan su lengua árabe ni que mantengan sus costumbres islámicas. Había una serie de familias moriscas que constituían la élite y que eran los naranjos, sobre todo los Serrador, los Peras, los Niños y los Llévenes, y que desempeñaban lo mismo que los cristianos viejos importantes cargos en el gobierno de la villa, tales como alcaldes ordinarios, regidores o alguaciles. La buena convivencia entre cristianos viejos y cristianos nuevos en Villarrubia hizo que cuando se produjo el decreto de expulsión de 1611 fuera más fácil que los moriscos de Villarrubia, sobre todo los moriscos antiguos, muchos de ellos lograran eludir el decreto y otros, aunque fueran expulsados, retornaran en los años sucesivos, a pesar de que se produjeron 3 expulsiones, que fueron las de 1611, 1612 y 1613. Finalmente, el nuevo rey Felipe IV, en 1625, confirmó los privilegios que ya le habían otorgado a los moriscos aquí en Villarrubia y en otras partes los reyes católicos. Y a partir de ahí, los moriscos de Villarrubia y en otras partes dejaron de ser molestados. Lo novedoso de la obra de Trevor Dawson es que para entonces la visión que se tenía de la expulsión de los moriscos es que había sido un hecho inevitable, no había sido algo caprichoso del rey Felipe III ni de sus consejeros, que había sido todo un éxito y que además contaba con el apoyo de la mayoría de los cristianos viejos. Todas estas 3 cuestiones
fueron echadas por tierra en las obras de Trevor Dawson, sobre todo en estas dos: tolerancia y convivencia. Las causas por las cuales se expulsaron a los moriscos fueron, en primer lugar, su falta. Se acusaba de que no se habían integrado en la sociedad española, a pesar de los muchos esfuerzos que había hecho la monarquía. También que su conversión al cristianismo no había sido sincera. Y por último, que podían actuar, muchos creían que podían actuar como un enemigo interno que podía apoyar en cualquier momento a sus correligionarios, los piratas berberiscos y también los turcos otomanos, enemigos de España. Con la expulsión de los moriscos se acababa así con 900 años de presencia musulmana en la península. Hoy, los historiadores más recientes piensan que los moriscos no forman un grupo homogéneo, sino que los moriscos hay una enorme diferencia entre ellos a nivel regional y a nivel local. Entre esos historiadores más jóvenes están, entre otros, Francisco Javier Moreno Díaz del Campo, de quien me gustaría conocer su opinión, si los moriscos de Villarrubia son un caso excepcional de asimilación, de convivencia, de integración, o si, por lo que tú hayas podido estudiar, pues conoces otros casos similares. De la misma manera que también me gustaría conocer si, por lo que tus investigaciones, conoces otros casos en los que los moriscos hayan podido eludir el decreto de expulsión o que hubieran retornado en su caso. Porque las dos voces más acreditadas en La Mancha en esta cuestión de los moriscos son, por una parte, Miguel Fernando Gómez Bosmediano, que estudió los moriscos en el campo de Calatrava, y Paco Moreno, que ha estudiado a los moriscos en Castilla-La Mancha. Su obra, Los moriscos en La Mancha, economía, sociedad y formas de vida de una minoría en la Castilla moderna, constituye su tesis doctoral del año 2009, dirigida por el profesor Jerónimo López Salazar, que alabó, entre otras cosas, su gran documentación y su capacidad de síntesis. Paco Moreno es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de Historia Moderna. Ha realizado sus investigaciones centradas en dos ámbitos. Uno de ellos es Historia Agraria y Medioambiental. Ha realizado estudios sobre los molinos de la ribera de la cuenca del Guadiana y también realiza estudios sobre la dehesa de Zacatena. Y también, junto con Gómez Bosmediano, ha coordinado una obra colectiva titulada Paisajes de tierra y agua, gentes y ecosistemas en Castilla-La Mancha, siglos XV y XVIII. Su otro ámbito es, por supuesto, el de las minorías moriscas, donde se ha centrado en el estudio de la economía, la sociedad, las formas de vida, la religión y la cultura, y aparte de los moriscos en La Mancha, ha coordinado también, junto con Ana Isabel López Salazar, una obra colectiva titulada Monarquía y minorías, élites, poder e instituciones, y junto con Borja Franco Llopis, un libro muy original, muy interesante, titulado Pintar al converso la imagen de un morisco en la península ibérica. Christine es una joven promesa, pues tiene apenas 22 años, es villarrubiera, mitad deimeleña, mitad villarrubiera, deimeleña de nacimiento, villarrubiera de adopción, y es graduada en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha, estudia el máster de Patrimonio Histórico y está becada por la Universidad de Castilla-La Mancha para realizar un estudio sobre las mujeres moriscas en la Castilla moderna. Si con 22 años ya se codea en esto, pues con pocos años más, pues tu currículo va a ser enorme. Pues le dejo ahora con ellos y que les guste su explicación, y luego al término haremos un coloquio, si os parece. Para que sea un poquito mejor la presentación. Si no todas, al menos la de la primera fila,
Al revés. Quizá mejor Yo así, creo que ¿no? todas, ¿no? Así. Para la presentación, sí, ahora sí. Bueno, así si aburro mucho y alguien aprovecha, pues no se nota mucho. Bueno, yo antes de comenzar quería, voy a mirar el reloj para ver, para manejarnos los tiempos, quería, en mi nombre propio y también en el nombre de Cristín, creo que hablo también en nombre de Cristín, agradecer a Ocio Activo la oportunidad que nos han dado de participar en esta jornada morisca y de trasladarles a todos ustedes, bueno, las que son nuestras investigaciones, pero también nuestras investigaciones en torno al asunto morisco en general en Castilla, en La Mancha y más concretamente en Villarrubia, y bueno, tener la oportunidad de participar con ustedes y de compartir esta tarde calurosa de verano con todos ustedes aquí en Villarrubia. Y agradecer, como no podía ser de otra manera, también a Jesús pues su presentación, sus amables palabras, bueno, que yo creo que son exageradas y que son casi más fruto del roce y del contacto que hemos tenido estos días que de la realidad, ¿no? Decían, había un dicho en mi pueblo, supongo que aquí también, que dice que de lo que vean ustedes, de lo que oigan se crean la mitad, de lo que vean se crean la mitad y de lo que oigan nada. Pues no crean todo lo que Jesús dice de bueno de nosotros, porque algo menos bueno habrá, supongo. Bueno, en realidad, al oír a Jesús, yo estaba diciendo, creo que me voy a ir, porque ha resumido perfectamente lo que tanto Cristín como yo, sobre todo yo, vamos a intentar contarles esta tarde. Y mi idea, cuando Rosario y las compañeras de Ocio Activo se pusieron en contacto conmigo, bueno, era hacer una panorámica general de los moriscos de Villarrubia, sí, pero sin olvidarnos de que los moriscos de Villarrubia también tenían moriscos en los pueblos de alrededor, de que había moriscos en Daimiel, en Arenas, en Puerto Lápice, en Villarrubia, por supuesto, en Almagro, en Ciudad Real, en toda La Mancha, y de que los moriscos de Villarrubia, a pesar de su especificidad, ahora hablaremos de ello, no eran una isla social, no eran un grupo segregado, apartado, específico y concreto, sino que formaban parte de comunidades más amplias y que como parte de esas comunidades más amplias se vieron arrastrados por la dinámica histórica de La Mancha, de Castilla y de la monarquía hispánica. Bien, antes de comenzar me van a dejar que hagamos una pequeña aclaración terminológica. Si yo les pregunto cómo era un morisco, ¿alguien se lanza? ¿Qué entendemos por un morisco? ¿Cómo es un morisco? La imagen tradicional que se tiene de los moriscos, están ustedes todavía fríos, a pesar de que hace calor están fríos. La imagen tradicional que se tiene de un morisco es la de un personaje, vamos a hablar de un varón, por ejemplo. Cristina hablará ahora de mujeres, y muy bien, mucho mejor que yo. La imagen tradicional que se tiene de un morisco es la de un hombre barbado, con barba negra, con el pelo negro, más bien achaparrado, bajito, con la tez, con la piel más bien oscura, que podría representar la imagen típica de lo que hoy podríamos entender como un ciudadano del norte de África, de Marruecos, de Argelia, de Túnez. Esa es la imagen que tenemos de un morisco. Pues no. Había moriscos rubios. Había moriscos pelirrojos. Había moriscos altos. Había moriscos bajos. Había moriscos zarcos. ¿Qué es un morisco zarco? Un morisco rubio con los ojos azules. Toda esta es información que sacamos de los padrones moriscos, que por cierto, bueno, nos están dando mucha información, empezaron a darnos información desde que otros compañeros, Jesús ha empezado a hablar de compañeros que me han precedido a mí en el mundo de la investigación sobre los moriscos. Tenemos en la sala a Miguel Fernando Gómez Mormediano. No me quiero olvidar, por ejemplo, de Clara Almagro, que conoce muy bien a los mudéjares de Villarrubia, a los mudéjares del campo de Calatrava. Esos padrones moriscos de los que yo les hablo empezaron a ser estudiados por Gómez Mormediano.
Y esos padres, el Magro, por ejemplo, pero esos padres no moriscos nos han demostrado que los moriscos, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista de la fisonomía, desde el punto de vista étnico, no eran diferentes de sus vecinos cristianos. Eran diferentes por otra cosa. Y eso es lo que nos lleva a aclarar, o que lo que nos debería llevar a aclarar ante qué términos nos estamos moviendo. Un morisco, lo ha dicho antes Jesús, es un musulmán obligado a convertirse al cristianismo en 1502 en Castilla, en 1526 en Aragón. Antes de los moriscos, lo que tenemos en la historia de Castilla son moros y mudéjares. Moro es el musulmán que vive bajo el poder político moro. Mudéjar es el moro, es el musulmán que vive bajo poder político cristiano. ¿Hasta ahí todo claro? Por lo tanto, la historia de los moriscos es una historia que desde el punto de vista cronológico se desarrolla entre 1502 y 1614, pero que tiene unos antecedentes claros en la presencia islámica en Castilla, en la presencia islámica en la península ibérica. ¿Aclarados los términos? Bien, vamos a hablar de moriscos, pero sin olvidarnos de que el sujeto morisco es un sujeto que tiene unos antecedentes históricos previos, que son los mudéjares y los moros. La historia de los moriscos se desarrolla en lo que a mí me gusta denominar como el largo siglo morisco. ¿Y por qué le llamo el largo siglo morisco? Bueno, le llamo el largo siglo morisco porque en realidad no es un siglo, son 112, 114 años, empieza en 1502 con la conversión obligatoria de los moriscos decretada por los reyes católicos y termina en 1609, 1614, ahora veremos por qué ese baile de fechas, es cuando se producen los decretos de expulsión de las minorías. Pero es más, uno de los mitos que contribuyó a echar por tierra el profesor Darson cuando estudió las expulsiones de los moriscos de Castilla fue el hecho de que hasta ese momento en prácticamente todos los colegios, todos los institutos, todas las universidades de España, la historia de los moriscos acababa en 1614. Señores, hemos expulsado a los moriscos. Ya no hay moriscos. No. Cuando entre 1609 y 1614 salieron de la península ibérica 300.000 personas, esas 300.000 personas no se volatilizaron. No desaparecieron de la historia. Desaparecieron de nuestra historia, pero ellos continuaron teniendo historia. En Francia, en el norte de Italia, en Marruecos, en Túnez, en Argelia, en Estambul. La historia de los moriscos sigue más allá de 1614, independientemente de que nos toque a nosotros más cerca o menos cerca. De hecho, las comunidades que se instalaron en el norte de África siguen teniendo un pasado morisco y siguen teniendo una conciencia histórica de haber vivido aquí, aunque ahora estén viviendo allí. Bien, ese largo siglo morisco está, voy a ir muy rápido, no me quiero tampoco entretener mucho, está jalonado de diferentes acontecimientos que me he permitido la licencia de traerles aquí para que vean que la historia de los moriscos es una historia común, que es una historia que está inserta en la historia de España y que en el caso de Villarrubia tiene 2, 3, 4 acontecimientos relativamente importantes que van a afectar mucho a los moriscos del Villarrubia. Bien, la historia de los moriscos, el largo siglo morisco, surge en 1492, antes incluso de la conversión, cuando los reyes católicos toman Granada y la presencia del poder político musulmán desaparece por completo de la península ibérica. Ya no hay ningún poder político, ya no hay ningún reino, ya no hay ninguna estructura política gobernada por musulmanes en 1492. Bien, en 1502 se produce la conversión obligatoria de los moriscos de Castilla, porque el rey de Castilla, rey consorte de Castilla, decidió que en ese momento no era el momento de obligar todavía a los moriscos de Valencia, de Aragón y de Cataluña a convertirse. Esa conversión de los moriscos de Aragón, de la corona de Aragón, se dará más tarde, se dará en 1526. Bueno, en 1504 muere la reina Isabel, en 1516 muere el rey Fernando, llega un nuevo rey a España, seguimos con nuestra línea cronológica y en 1526 hay un acontecimiento muy importante. La reunión de la Junta de la Capilla Real de Granada, de la cual ahora nos hablará Cristina un poco más detenidamente. Ya lo ha dicho antes Jesús Tomás, en 1551 se produce la venta de Villarrubia.
Ahora abundaremos sobre eso un poco más. Antes, entre 1538 y 1545, había tenido lugar uno de los episodios más dramáticos, más funestos, más tristes de la historia del campo de Calatrava, de la historia de los moriscos del campo de Calatrava, que fueron las grandes persecuciones de los moriscos de la Mancha y del campo de Calatrava entre 1538 y 1545. También hablaremos un poco. Bien. No quiero ir momento por momento, pero sí quiero que vean que la historia de este largo siglo morisco, o la historia que yo les he definido de este largo siglo morisco, mezcla acontecimientos locales con acontecimientos más universales, más nacionales. Bueno, pues la llegada de los diferentes condes, la llegada del poder de los diferentes condes en Villarrubia, pero también otro acontecimiento importante, muy importante, que marcará el devenir de los moriscos de Villarrubia, va a ser la rebelión de las Alpujarras, 1568-1570. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Jesús antes, a partir de 1570, los moriscos vencidos en Granada van a ser deportados al resto de Castilla. Y eso, ahora veremos, que contribuirá a enrarecer el ambiente en el que vivían los moriscos de Villarrubia. Bien, el largo siglo morisco acaba en 1609-1614 con la expulsión de los moriscos, pero previamente, bueno, pues también hay diferentes acontecimientos importantes. La Junta de Lisboa, 1580, es el primer acontecimiento histórico de la monarquía hispánica en el que se empieza a hablar de la expulsión, de la necesidad de expulsar a los moriscos. Y en 1591 es el matrimonio de María Ana Sarmiento, duquesa de Villarrubia, con Diego de Silva y Mendoza, el gran conde de Salinas, el gran conde consorte de Salinas, que gobernaría Villarrubia durante toda la expulsión. Bien, esos son los tiempos moriscos. Vamos a hablar un poco de los espacios moriscos. Villarrubia es el rincón de la Mancha. Eso dicen las relaciones topográficas. Y echando mano de un mapa, uno se da cuenta de que realmente Villarrubia, que es ese punto rosa que tiene ahí, sí es el rincón de la Mancha. Dentro de esa Mancha, Villarrubia empieza el siglo XVI estando dentro del campo de Calatrava. Pero cuando llegan los condes de Salinas, Villarrubia adquiere un papel, una condición diferente. Queda bajo el control de los condes de Salinas, igual que otros territorios de la Mancha, que debido a las necesidades financieras del emperador Carlos V son vendidos, eran de las órdenes militares, orden militar de Calatrava, orden militar de Santiago principalmente, y son vendidos a señores que tenían dinero pero querían poder. Entre ellos estaba el conde de Salinas. Y eso va a ser importante, porque esa venta va a determinar qué va a ocurrir en el futuro con los moriscos de Villarrubia. Sigo avanzando. Decía antes Jesús que con anterioridad a las conversiones obligatorias, en Villarrubia había un sustrato mudéjar. ¿Recuerdan los mudéjares cuando empezábamos? Los musulmanes que ya vivían bajo el poder de los cristianos. Bien, dentro de esas comunidades que había en La Mancha, una de las más importantes era la de Villarrubia. Ahí la tienen. Que no se olviden ustedes nunca del punto rosa, ¿eh? El punto rosa será Villarrubia en lo sucesivo, ¿vale? Villarrubia era, la aljama de Villarrubia era una de las más numerosas junto con la de Uclés y junto con la de Montiel. Y la aljama de Villarrubia, el término aljama es comunidad de creyentes musulmanes que tienen un líder espiritual y que tienen mezquita y que tienen organización propia, era tan importante que era, bueno, podríamos decir que fue la más importante de las 5 villas del campo de Calatrava. Las 5 villas del campo de Calatrava, a las que antes se refería Jesús, son Villarrubia, Buñuel, Bolaños, Almagro y Aldea del Rey. ¿Y por qué me detengo en estas villas? Porque los mudéjares de estas villas se convirtieron al cristianismo antes de que los reyes católicos les obligaran a convertirse. Esa conversión voluntaria, esa conversión sincera, entre comillas, al principio sincera, ¿vale? Luego veremos que sí se evolucionó, pero al principio sincera, esa conversión granjeó a los moriscos del campo de Calatrava la posesión de un privilegio. Es el privilegio de las 5 villas del campo de Calatrava. Un documento legal, por lo tanto, un documento que obligaba a ambas partes, que fue firmado por los moriscos de las 5 villas y por la monarquía, y que obligaba a ambas partes. Un documento que se concedió en 1502, pero que tuvo que renovarse de manera sucesiva en 1514 por la reina doña Juana, en 1577 por Felipe II y finalmente
no renovarse, pero sí ratificarse en 1625 por Felipe IV. Cuidado, cuando ya los moriscos llevaban 12 años fuera de Villarrubia. ¿Vale? Bien. El hecho de que se tenga que renovar, y de que se tenga que renovar en sucesivas ocasiones, indica que hubo un incumplimiento de alguien. Y de que alguien pidió que ese contrato se cumpliera. Ya pueden ustedes intuir quién incumplía y quién pedía que se cumpliera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos dice el privilegio de las 5 villas? El privilegio de las 5 villas, bueno, tiene muchas más cláusulas. Ahora les añadiré una quinta, ¿vale? Pero tiene una primera cláusula que habla de equiparación jurídica y fiscal. Es decir, los moriscos del campo, perdón, de las 5 villas del campo de Calatrava y de Villarrubia, a partir de ese momento estarían libres y exentos de pagar impuestos como lo pagaban hasta ese momento. Es decir, no tenían que pagar impuestos de capitación, no tenían que pagar impuestos por ser musulmanes. Iban a pagar los mismos impuestos que pagarían todos los cristianos. Y solo los impuestos que pagarían cristianos. Libertad de tránsito. Es decir, a partir de ese momento los ya moriscos podrían moverse libremente por cualquier localidad de Castilla, de la Mancha, de la península ibérica, sin necesidad de ser vigilados por ellos. Tercera, derechos políticos. Importantísimo en el campo de Calatrava. Importantísimo, porque solo hay 2, 3 zonas en toda la península ibérica en la que se produce una situación similar. Y es que los moriscos tuvieron derecho a participar en el gobierno municipal. Y eso es uno de los aspectos que hace importante a Villarrubia y a las 5 villas del campo de Calatrava. Y moratoria religiosa, que se aplicó solo hasta 1525, 1530, 1535 como mucho. Y es que, y siempre me gusta leer literalmente la frase, es que no os fuese dado pena, es decir, que no se os condenase por si en vuestras prácticas religiosas hacíais algo que sonara a moro. Es decir, los reyes católicos y el emperador Carlos, hasta al menos 1530, dejan un periodo de adaptación social y religiosa a los moriscos del campo de Calatrava para que, bueno, el tránsito a esa nueva fe, a esa nueva creencia, fuera gradual. Piensen ustedes, si hoy 26 de agosto se acuestan siendo cristianos y mañana les dicen que son musulmanes, ¿serían ustedes mañana buenos musulmanes? Que menos que un periodo de adaptación, ¿no? Bueno, ¿tuvieron problemas con la Inquisición los moriscos del campo de Calatrava? ¿Tuvieron problemas con la Inquisición los moriscos de Villarrubia? Bien. La actividad inquisitorial, lo demostró el profesor Trevor Dawson, en relación a los moriscos de Villarrubia, fue una actividad no intensa, pero que sí tuvo determinados momentos importantes, principalmente no tanto por la evolución interna de los moriscos de Villarrubia, sino por la evolución externa de la monarquía. El que probablemente fue el momento de mayor intensidad de actividad inquisitorial contra los moriscos del campo de Calatrava y contra los moriscos de Villarrubia fueron los años comprendidos entre 1538 y 1545. En esos años, en esos 7 años, tuvo una presencia muy importante en Castilla la Nueva, desde Ocaña hasta Ciudad Real, más o menos, un señor bastante antipático para los moriscos de Villarrubia, llamado Juan Yáñez. Juan Yáñez fue el verdadero martillo de los moriscos del campo de Calatrava y de la Mancha durante esos años. Y logró su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Desmontar las comunidades de moriscos de la Mancha. Estamos hablando de moriscos mudéjares, ¿vale? Todavía no hemos llegado a Granada. Desmontar esas comunidades. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, en diferentes etapas, 7 años persiguiendo moriscos, y aprovechándose de las suspicacias, de los recelos, de la falta de solidaridad entre algunos moriscos, especialmente en las localidades de Almagro y de Daimiel. No hay nada peor, y seguro que lo saben ustedes como yo, que la envidia. Y Yáñez lo sabía. Y para desmontar la solidaridad interna de las comunidades de moriscos, Yáñez lo que hizo fue suscitar envidias, recelos, piques, desconfianzas entre unos moriscos y otros. Al principio parecía que no conseguía resultados, pero cuando a un morisco le prometía te libero si me dices quién está haciendo algo mal, ¿qué hicieron los moriscos sobre todo, insisto, de Almagro
y de Daimiel, permítanme la expresión coloquial, cantar, vender, os he oído por ahí. Porque en Villarrubia no. Porque los lazos de solidaridad interna de la aljama de Villarrubia eran mucho más fuertes que en otras localidades. Yáñez no rompió la red de relaciones entre los villarrubieros, igual que sí lo hizo en Almagro, igual que sí lo hizo en Daimiel. Bien. Otro momento, bueno, quiero señalarles estas dos fechas porque también son importantes. 1571-1575, rebrote de la actividad inquisitorial por Granada, por la guerra de Granada, y 1605-1610, preludio a la expulsión. En 1570 hay un cambio de percepción. Llegan los granadinos, guerra de las Alpujarras. Los moriscos de Granada se rebelan contra Felipe II. Una guerra cruenta, una guerra como todas las guerras, que dura 3 años aproximadamente, entre 1568 y 1570, y que termina con el peor de los castigos para los moriscos de Granada. Felipe II dispersa a los moriscos de Granada por toda Castilla. Él, su objetivo era, si los separo, evito el contacto entre ellos, evito que haya lazos entre ellos, los disperso y poco a poco, con el paso de algunas generaciones, se terminarán olvidando de sus costumbres. Claro, con 400 años de distancia es muy fácil verlo, pero ya les digo yo que el error fue tremendo. Porque, como ha demostrado entre otros Miguel Gómez Bobediano, lo que hicieron esos moriscos dispersados fue extender un problema que estaba localizado solo en Granada a toda Castilla. Bien, fíjense en este mapa. Este es el resultado de la expulsión de los moriscos del Reino de Granada, que tienen aquí, por toda Castilla. El resultado fue que la mayor masa de concentración morisca repatriada de Granada a Castilla se concentró en el triángulo formado por Toledo, Sevilla y Murcia. ¿Y señores, qué hay en el centro de ese triángulo? Villarrubia, La Mancha. Cambio de percepción. Cambio de percepción, ¿por qué? Porque donde antes... Me van a dejar que vaya un poquito para atrás, ¿vale? Donde antes teníamos comunidades de 90 individuos, de 27 individuos, de 20 individuos, Villarrubia 257 individuos, a partir de 1570 vamos a tener, es decir, donde antes teníamos aproximadamente 1500, 2000 individuos, a partir de 1570 vamos a tener del orden de 15.000 moriscos. De esos 15.000 moriscos, 2.900 se asentaron en el campo de Calatrava y 212 en Villarrubia, cifra relativamente importante. Villarrubia fue, si no me falla la memoria, el cuarto pueblo del campo de Calatrava que más moriscos recibió, quitando Ciudad Real, quitando Almagro, quitando Manzanares y quitando Daimiel. Es decir, Villarrubia, a partir de 1570, pasó de tener 200 y poco mudéjares, moriscos mudéjares, a tener del orden de 400, porque a esos 200 antiguos se le unieron los 200 nuevos vinientes de Granada. ¿Y qué provocó esa llegada? Y ya voy llegando yo a mi final de mi parte para dejar que hable Cristina. ¿Qué provocó esa llegada? Bueno, que a partir de ese momento la sociedad villarrubiera, la sociedad castellana en general, considerara que todos los moriscos fueran unos. El título no es lineal, todos son uno, es el título de un libro que les recomiendo, que habla precisamente sobre los moriscos, sobre cómo las autoridades españolas intentaron unificar la imagen de los moriscos y romper con la idea de que podía haber diferentes grados de asimilación, diferentes grados de integración. Todos son uno. Vamos a tratarlos a todos por igual. ¿Todos ustedes son iguales? Aquí hay gente del Barça, gente del Madrid, gente de Daimiel, gente de Villarrubia, gente de Arenas, gente de derecha, gente de izquierda, gente religiosa, gente no religiosa. ¿Somos todos iguales? ¿Dentro de Villarrubia son todos ustedes iguales? No. No todos los moriscos fueron iguales. Bien. Y se resumen esas dos frases. Que siendo yo cristiano viejo, la justicia procedió contra mí. Frase que se repite de manera bastante habitual en los procesos que la justicia incoa contra los mudéjares de Villarrubia. Porque los mudéjares de Villarrubia desde 1502, desde el privilegio de 1502, ya, según los reyes católicos, tenían que ser tratados como cristianos. ¿Qué provoca la llegada de los granadinos?
La llegada de los granadinos provoca una persecución de las costumbres, Cristín va a hablar de ello, una persecución de las costumbres y de las ideas de los moriscos, pero de los moriscos granadinos. ¿Y qué van a hacer las autoridades de La Mancha y de Villarrubia y del campo de Calatrava? Perseguir también a los antiguos. ¿Y qué van a decir los antiguos, señores? Es que yo no soy como los granadinos. Y las autoridades van a decir, no, sí, eres morisco. Y ellos van a decir, no, no soy como los de Granada. Yo me integré. Mis bisabuelos se convirtieron de manera sincera. Yo soy cristiano viejo y me quejo porque la justicia está actuando contra mí cuando no debería actuar contra mí porque soy como los cristianos viejos. Primer problema importante al que tuvieron que hacer frente los moriscos del campo de Calatrava, los moriscos de Villarrubia, desde 1570 hasta el momento de la expulsión. Y eso es lo que me lleva a hablar, y ya termino, de verdad, no les quiero cansar porque además me estoy comiendo el tiempo de Cristín, es lo que me lleva a hablar de los 3 moriscos de Cervantes. No hay tiempo para leerles el capítulo entero, forma parte de la segunda parte, pero en el capítulo 70, creo que es el 74 o el 75, me van a perdonar si me columpio, ¿vale? Pero hay un diálogo entre un morisco que se llama Ricote y un cristiano viejo que se llama Sancho Panza. Y ese morisco que se llama Ricote le explica a Sancho Panza, en realidad lo está explicando Cervantes, esa diversidad de moriscos que había en toda Castilla. Y él habla de 3 personajes. Habla de Tío Piero. ¿Quién es Tío Piero? El fino moro. Seguro que eso de fino les suena. Cuando ustedes van por la calle, ese es fino. Esa es fina. Es decir, el fino moro. El morisco que no se quiere convertir. El morisco que quiere seguir siendo musulmán. El morisco que se la juega ante la posibilidad de que venga la Inquisición, pero que él quiere seguir siendo musulmán. Están las ricotas. Las ricotas son la mujer y la hija de Ricote, del personaje que habla con Sancho Panza. Y Cervantes les llama las ricotas o la conversión sincera. Son los moriscos que realmente se quisieron convertir. Quizá en ese grupo podríamos incluir a los de Villarrubia, a los antiguos, no a los granadinos. Y por último está Ricote, que es el personaje más atractivo, que es el personaje en el que yo creo que Cristín se va a centrar, que es el personaje que Ricote dice en ese capítulo, es que yo sé que soy cristiano, pero que antes fui moro, pero que creo que tengo algo más de cristiano que de moro, pero que no sé lo que soy. Es decir, Ricote es el personaje que probablemente se ha convertido al cristianismo de manera sincera, pero no quiere perder sus señas de identidad. Ahora Cristina habla de eso. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? El problema es que en el estudio de los moriscos, en la vida de los moriscos, en la monarquía hispánica, en los territorios de la monarquía en el siglo XVI, se confundió mucho, y de esto va a hablar Cristín ya, ceremonia de moros con costumbre de moros. Yo puedo ser un musulmán muy musulmán y tener costumbres de moros, pero puedo ser un antiguo musulmán convertido al cristianismo y seguir manteniendo costumbres de moros sin que eso signifique que soy moro. Lavarme los viernes, menudo delito, lavarse un viernes, ¿no? Ponerse una camisa limpia, no comer carne de cerdo. Esos son costumbres culturales, pero no necesariamente implican ceremonias religiosas. Problema de la monarquía, que cuando un morisco hacía algo que era culturalmente de su bagaje, las autoridades veían no a un antiguo musulmán, sino a un moro recalcitrante. Y en esa situación es en la que vivieron los moriscos de Villarrubia, y especialmente las moriscas. Bueno, pues yo me voy a dejar un poco de Villarrubia y voy a hablar de las moriscas. Porque todo el rato en historiografía constantemente se habla de el morisco, pero en verdad las que mantuvieron las costumbres y los ritos islámicos fueron las moriscas, en su mayoría. Las medidas, el inicio del asunto morisco comienza en 1502 y en un principio las autoridades comienzan con una política como evangelizadora, pacífica, en la que intentan pues integrar sobre todo a los granadinos, porque los mudéjares, como ha dicho, ya estaban integrados prácticamente. El conocimiento de la herencia mudéjar era muy limitado en el campo de Calatrava y en Castilla en general. Bueno,
pues esas medidas poco a poco se ven que no hay frutos. Los moriscos granadinos siguen de forma oficial, son cristianos, pero en la intimidad de sus hogares son musulmanes, porque como ha dicho, de un día a otro no empiezas a ser cristiano. Bueno, de esta manera aquí es donde entran las mujeres. Las mujeres, pues como mujeres, estaban obligadas a estar en el hogar, recluidas, lejos de la sociedad. Y este escenario, que en un principio puede parecer malo, para mantener una costumbre, bueno, lejos de los ojos de los cristianos viejos, pues las moriscas seguían en su día a día, en lo habitual, manteniendo las mismas ceremonias, las mismas costumbres y enseñándoselas a sus hijos, que es lo importante, porque lo pervive en el tiempo. Bueno, pues las autoridades poco a poco se dan cuenta de que de que no hay frutos y que los moriscos siguen haciendo lo que les da la gana. De manera que se reúne la Junta de Granada en 1526 y comienza a eliminar todo particularismo morisco, es decir, no distingue entre religión y cultura. Elimina los bailes, la lengua, las costumbres alimentarias, cualquier rasgo que a nosotros en principio nos puede parecer que no es algo religioso, algo sospechoso, como por ejemplo lavarse un viernes o ponerse una camisa limpia, y para ellos era decir que era un morir. Bueno, pues la situación va empeorando progresivamente, hay tiempos de mayor o menor represión, hasta llegar en 1567, en el que las autoridades repiten de nuevo que se sigan las normas, lo que significa que no se cumplen. Desde 1526 a 1567 no hay una evolución, todo lo contrario, y esto da lugar a la Guerra de las Alpujarras, que va a ser el punto de inflexión para La Mancha y en general para la situación de los moriscos en la península ibérica. Con la Guerra de Granada, bueno, las moriscas castellanas prácticamente no tenían memoria de, como hemos dicho, de la herencia de Andalucía. Pero a partir de la dispersión de los moriscos granadinos, los moriscos granadinos recuerdan a los castellanos la herencia islámica y se produce la extensión del asunto morisco por Castilla. Sin embargo, también se produce una situación anómala, que es que como en todas las guerras, se produce la reducción a la esclavitud de algunos moriscos de Granada, los que son capturados. Esto no debería de haber sido así, supuestamente, porque el derecho de Gentes dice que no se puede reducir a la esclavitud a un cristiano, y mucho menos a un súbdito del rey. Bueno, pues como se entendía que aunque fueran cristianos, en verdad eran moros, son reducidos a la esclavitud, con todo lo que ello significa. Entonces la mayoría fueron mujeres, esclavas moriscas, que fueron reducidas a la esclavitud, y todo lo malo que tenía, tanto explotación laboral, normalmente pues se empleaban en las labores domésticas o agrícolas, como muchas veces explotación sexual. Y bueno, de esto nos da a ver, se me ha pasado, espérate, a ver si está pasando. Vale, que el grado de asimilación y cristianización del morisco dependió de condicionantes como el sexo. Normalmente los moriscos estuvieron mucho más integrados que las mujeres, las moriscas, por la separación de espacios, el espacio público y el espacio privado de hombres y mujeres respectivamente, la edad, el nivel de riqueza, la coyuntura y sobre todo la geografía, como estamos viendo. Bueno, el hogar morisco es el escenario donde se perviven esas costumbres principalmente y donde las autoridades empiezan a atacar a partir de 1526. También la historiografía de género intenta destacar el papel de la morisca, no reducirlo a su labor como mujer que es un objeto pasivo, que se dedica en su casa a guardar las costumbres y los ritos islámicos, sino que también fue un sujeto activo y, por ejemplo, en su importante aportación demográfica, aunque se han intentado eliminar mitos como la práctica de la poligamia de los moriscos, o que eran prolíficos, lascivos, también porque tenían un gran número de hijos, destaca su aporte demográfico en tiempos como el de la Guerra de las Alpujarras. Y luego, pues su fuerza de trabajo. Realizaban los trabajos prácticamente igual que las cristianas viejas,
pues trabajo doméstico, la aportación al negocio familiar, normalmente talleres artesanos pequeños, también son famosas por curanderas y parteras, como veremos luego sobre todo el de parteras. Y la silvicultura es la industria de la seda, que es un caso excepcional de las moriscas porque su fuerza de trabajo era muy importante en Granada, en los talleres de hilado de la seda pequeños, familiares, y fueron tan importantes que en 1609, con la expulsión, consiguieron un perdón de la importancia de su trabajo. Y luego, bueno, lo que lleva a la exclusión, escenarios como la mendicidad y la prostitución en el caso de las mujeres. Cuando son expulsados de la guerra de Granada, las mujeres normalmente viajan solas, porque los maridos pues normalmente perecen en la guerra o son esclavos. Y se ven obligadas a buscar escenarios de solidaridad. He visto que en La Mancha, pues por ejemplo, vivían juntas en torno a patios, en comunidades de vecinos, creando lazos de solidaridad interna fuerte. De nuevo, las autoridades castellanas se dan cuenta y en la pragmática de 1572 deciden separar e incorporar a los barrios cristianos a los moriscos, eliminando pues estos lazos de solidaridad. Antes vivían pues en las aljamas que ha dicho Paco, que ahora se llamaban morerias, que normalmente pues estaban alejadas de los centros de poder cristianos viejos, para los cristianos viejos para que no les contaminaran y para los cristianos nuevos pues para poder seguir haciendo pues lo que querían en la clandestinidad. Bueno, ahora me voy a centrar en su papel como guardiana de la tradición, y bueno, aquí las costumbres más destacadas que conservaron. La lengua es el principal rasgo cultural de la pertenencia a una comunidad, y bueno, en el caso de los moriscos hablaban algarabía, los moriscos granadinos más bien, que es una mezcla, un hibridismo lingüístico entre el islam y el castellano. Bueno, pues hay diferentes escenarios, no se puede generalizar, pero los moriscos granadinos sobre todo, y sobre todo en las aldeas rurales, alejadas de las ciudades cristianas viejas, pues mantuvieron esta lengua, y las mujeres eran las principales que las mantuvieron en su casa, lejos de la mirada de los cristianos viejos, y la transmitían a sus hijos. Aunque es cierto que con el paso del tiempo pues se fue perdiendo el conocimiento que había o desvirtuando. Luego la alimentación y la práctica culinaria, esto es algo del día a día, no es algo propiamente islámico, pues había prescripciones culinarias que todos conocemos, que son no comer cerdo, o no beber vino, sacrificar a las reses de una manera especial. Hay una frase de Trevor Darson que me decía mi profesor Jerónimo, que era que los moriscos de Villarrubia bebían vino, lo que demuestra que estaban muy asimilados, prácticamente no había diferencia con los cristianos nuevos. Y luego pues sí había ciertas festividades islámicas que seguían, que a lo mejor en un principio sí tenían una intención islámica, pero que con el paso del tiempo se desvirtuaban y que solo lo hacían por, como ha dicho Paco, porque tenían un recuerdo de que sus antepasados eran islámicos y lo seguían porque sí, no porque tuvieran un sentido religioso propiamente dicho, como es el Ramadán o la fiesta del Cordero. Luego la práctica religiosa, pues bueno, normalmente las mujeres nunca son guías espirituales de nada, pero cuando los moriscos no podían hacerlo públicamente, pues las moriscas en sus casas se vieron obligadas por las circunstancias a actuar como alfaquís, es decir, como guías religiosos. Eran las encargadas de cohesionar a la familia en torno al hogar y de dirigir las reuniones familiares religiosas en las casas. La vertiente comunitaria era más complicada, por ejemplo la oración comunitaria los viernes, el lavado los viernes, pero sobre todo pues la oración o zalá, que era individual, era mucho más fácil de llegar, de preservar. Y luego esto también es muy importante, los ritos de nacimiento, vida y muerte. Las mujeres normalmente presiden los puntos importantes de la vida vital de una persona, se acompañan mutuamente, los presiden. El primero es el nacimiento. Cuando llega un niño al mundo, normalmente son las mujeres las que entre ellas se ayudan y colaboran a traer un niño al mundo. Bueno, pues estas son las parteras, que fueron muy conocidas, las parteras moriscas, incluso las cristianas viejas las contrataban. Tal fue la importancia que tuvieron, que hubo un decreto explícito que prohibió en 1508 el ejercicio de partera morisca. Normalmente se las acusaba de imponer, cuando nacía el niño, imponer al niño la religión islámica.
y también de practicarle, por ejemplo, la circuncisión, que esta ceremonia se llamaba las fadas, que es la imposición del nombre islámico, que por ejemplo, también decían que después del bautismo les lavaban la cabeza para eliminarle el bautismo, le cortaban el pelo, y luego pues también las ceremonias de, por ejemplo, las bodas, eran las encargadas de preparar a la novia, las peinaban, las depilaban, les pintaban todo el cuerpo de henna, las acompañaban, y luego incluso pues también los bailes, que son las tambras y las lilas típicas moriscas, pues se celebraban en la ceremonia, y luego finalmente la muerte. Eran las encargadas de lavar al difunto y prepararlo. Bueno, me ha dejado Paco un caso de Villarrubia que habla Daxon también, en el que es muy curioso porque es en 1628, es un proceso inquisitorial de Toledo, en el que supuestamente no habría moriscos, pero se ve que hay moriscos, en el que se denuncian unas cristianas viejas, a unas moriscas por llevar a cabo un lavamiento, un ritual fúnebre a una morisca. Bueno, la protagonista es Ana de Llévenes, que es una morisca y está casada con un cristiano viejo que se llama Juan de Gómez, de Bernardo Gómez. Bueno, pues en principio no había ningún problema. Darson dice que se llevaban muy bien, eran incluso amigas, iban juntas a misa, cristianas viejas y moriscas, se sentaban en la misma sepultura, pero cuando llega el momento de ataviar a la fallecida, pues hay disputas entre unas y otras. Las moriscas eran las responsables de prepararla porque eran sus familiares, pero cuando llega el momento, pues las moriscas supuestamente expulsan de la sala a las cristianas nuevas. Algunas dicen que vieron como le pusieron unas calzas de lino nuevo que le salían por encima de las rodillas y de pedal entero, y luego le pusieron una camisa de lino nuevo. Y esto es lo más importante, y lo que dice el inquisidor, que es lo que es más revelador: trajeron un caldero de agua de fuego con hierbas olorosas del corpus y limpiaron y lavaron a las fallecidas. Bueno, pues todo esto bastó para la Inquisición condenar a estas moriscas, y el relato deja ver cómo más bien era una rencilla entre ellas, a denuncia. Supuestamente las moriscas habían acusado de robar unos vestidos de la difunta a las cristianas nuevas, y las cristianas nuevas, como represalia, las denuncian. Y luego, por último, el vestido morisco, que aunque aparentemente no es algo islámico, no es algo que signifique la pertenencia al Islam, en apariencia sí lo es, que es lo importante, la apariencia. Ellos relacionaban la ropa morisca con la religión islámica, pero esto en verdad solo sirve para los moriscos, porque los cristianos viejos, utilizaban estas ropas que les habían prohibido por decreto en numerosas ocasiones a los moriscos utilizar como forma de ostentación. Eran las ropas de gala. Para la ropa morisca para los cristianos nuevos era la ropa de gala. Y bueno, aquí he extraído algunos dibujos. Estos son dibujos de los libros de trajes del siglo XVI, que eran viajeros extranjeros que les llamaba la atención los vestidos de los moriscos granadinos en este caso, y los dibujaban. La imagen, que en un principio parece inofensiva, en verdad pues tiene una fuerte carga subjetiva. Como se puede ver, se parece mucho más a un moro de África que a un cristiano viejo. Bueno, pues esta imagen, que supuestamente es de los moriscos granadinos, se extendió en el imaginario colectivo pues a todos los moriscos. Las ropas típicas que utilizan pues son la almalafa, que es ese manto rojo, ese manto grande que llevan puesto, o los zarahueles, que son como la especie de pantalones que en verdad son pues una falda plisada, y se liaban con cuerdas a los tobillos, que aquí también aparecen. Bueno, pues estas ropas, según se ha estudiado en otras fuentes, como los protocolos notariales, que son, pues, por ejemplo, testamentos o dotes, no solamente pertenecieron a los moriscos, sino que incluso, por ejemplo, en Ciudad Real
en la segunda mitad del siglo XVI eran los cristianos viejos los que los poseían más que los moriscos. Y bueno, la difícil conversión de la morisca, pues la mujer morisca demostró ser la más obstinada a convertirse de todos los moriscos, y aunque desde un principio las autoridades fueron conscientes de ellos y por ejemplo Fernando de Talavera se centró mucho en evangelizarlas, fue totalmente infructuoso. Las moriscas no cedieron, y de modo que no les quedó otra que centrarse en algo más fácil, los hijos. De manera que, pero los niños, no las niñas, que eso también es un error, porque las niñas al fin y al cabo eran las que aprendían todo de sus madres y las que luego se lo enseñarían a sus hijos. Entonces crearon incluso colegios para niños moriscos exclusivos, como ese colegio de San Miguel de Granada, y sin embargo pues acabó dando frutos, y a finales ya del siglo XVII se produjo un choque generacional entre los nuevos moriscos que estaban asimilados y prácticamente castellanizados y los antiguos moriscos que persistían en las antiguas tradiciones. Hay incluso procesos inquisitoriales en los que los hijos denuncian a los padres porque les están obligando a practicar el Islam. Y luego hay otros métodos más represivos, como es la Inquisición, que se ha demostrado que el número de procesos masculinos y femeninos es bastante igual. Lo único que cambia es que en los momentos de mayor represalia inquisitorial, pues los procesos femeninos son mucho menores, pero porque son mucho menos visibles que los hombres. O sea, ellas desde el hogar son mucho menos denunciables que los hombres que se rebelan en el exterior. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el tratamiento que la Inquisición dio a las mujeres, que fue mucho más, pues, menos severo que a los hombres. Por el hecho de ser mujer, pues se decía que eran débiles, entonces las condenas son menores, los interrogatorios o la tortura apenas se aplica. Aunque también esto es malo porque los testimonios de las moriscas pues tampoco se tenían muy en cuenta a la hora del proceso inquisitorial. Y bueno, ya Paco va a terminar con la expulsión. Bueno, termino muy rápido, creo que vamos en hora, pero tampoco conviene extenderse mucho más. Vista la imposibilidad de someter cultural y religiosamente a todos, es decir, vista la situación de que la monarquía ha dado por bueno que todos los moriscos son iguales, la monarquía ha generalizado, la monarquía y las personas que escriben para la monarquía y que cobran de la monarquía y elaboran un discurso político, social y religioso para justificar la expulsión, han creado un tipo de morisco inasimilable, prolífico, entregado a la carne, avaricioso, traidor, antes lo comentaba Jesús. Esa es la imagen que en torno a 1580 a 1590 hay de los moriscos. Los moriscos son avariciosos y solo guardan el dinero para no compartirlo con los cristianos viejos y descapitalizar al reino. Los moriscos solo quieren tener muchos hijos para multiplicarse e invadirnos. Los moriscos creen en Alá, no creen en Dios, se refugian en sus prácticas y el día de mañana quieren terminar de invadirnos en colaboración con los turcos. Los moriscos compran tierras, pero no invierten, no gastan para arruinar al cristiano viejo. Esa es la imagen que se generaliza y esa es la imagen que empieza a estar sólidamente asentada en los círculos de poder de la monarquía hispánica en torno a 1580, 1585. 1580 es el primer momento, coincidiendo con la llegada de Felipe II a Lisboa para tomar posesión de su nuevo reino, de Portugal. Es el momento en el que por primera vez en la historia de España se plantea la posibilidad de expulsar a los moriscos. Felipe II, que era, otra vez volvemos al prototipo. Si yo les pregunto por Felipe II, es ese rey vestido de negro, oscuro, radical. No, Felipe II podría ser eso, pero era un tipo bastante inteligente, sabía que la expulsión no era el momento y que las consecuencias de la expulsión podían ser contraproducentes. Felipe II, a pesar de que sus consejeros le imponían, le invitaban a expulsar a los moriscos, nunca tomó ninguna decisión. La decisión la tomó Felipe III, su hijo, del cual a mí me gusta, describirlo con unas palabras que no son mías, que son de don Antonio Domínguez Ortiz, del que probablemente ha sido el mejor historiador de historia moderna en España, que con tres palabras
Por cierto, permítanme el inciso, el mejor modernista español, el mejor historiador español de la Edad Moderna, al que nunca se le permitió dar clase en la universidad. Porque tuvo que refugiarse en un instituto, porque él decidió quedarse en España en los años centrales del siglo XX, pero alguien decidió castigarle y pedirle que diera clase en la universidad. Bueno, don Antonio Domínguez Ortiz, cualquier cosa que diga don Antonio Domínguez Ortiz nunca caerá en saco roto. Decía de Felipe III que era un monarca pacifista, blando e influenciable. Y con 3 palabras lo describió a la perfección. Pacifista, firmó varias treguas con los Países Bajos, con Inglaterra, no quería líos con los moriscos. Blando, lo que le interesaba era la caza, e influenciable, porque cualquier decisión que tomaba siempre pasaba por el filtro de su marido, el duque de Lerma, o de su mujer, Margarita de Austria. Bueno, pues ese es el monarca que toma la decisión de expulsar a los moriscos y de llevar a cabo las expulsiones de los moriscos. Porque las expulsiones, porque cuando hablamos de la expulsión es la expulsión en general, pero la expulsión fueron varias expulsiones en función de la geografía morisca. Como ven ustedes en el mapa de España, las mayores concentraciones de moriscos estaban en el Valle del Ebro y en el Levante. En La Mancha, bueno, había moriscos, en Andalucía había moriscos, pero donde realmente estaba el problema era sobre todo en el Valle del Ebro, Aragón, y sobre todo en Valencia, que era la morería de España, por decirlo de alguna manera. Bien, las expulsiones se llevaron a cabo en diferentes decretos. 1609 para el Reino de Valencia, en septiembre, en diciembre para Andalucía y para Extremadura, Cataluña y Aragón en mayo de 1610. Me falta Castilla, perdón, me lo he comido, me estoy dando cuenta, y les prometo que he revisado la presentación 20 veces, pero siempre hay algo que se olvida. La mejor mula sin manta, que dirían en mi pueblo. O sea, estamos hablando de los moriscos de Castilla y me olvido del decreto de Castilla. Bueno, pues el decreto de Castilla fue en julio de 1610. Y luego, esos decretos, hasta julio de 1610, afectaban a los moriscos de Valencia, a los moriscos de Aragón y a los moriscos granadinos de Castilla. Pero hemos visto que la mitad de la población de la villa de Villarrubia y la mitad de la población del campo de Calatrava, aproximadamente la mitad de la población, era morisca antigua. Para ellos, los decretos en principio no tenían vigor. ¿Por qué? Porque un siglo antes los reyes católicos habían dicho que tenían que ser considerados como cristianos viejos y por lo tanto estaban exentos de la expulsión. Cuando Felipe III dijo que iba a expulsar a los moriscos antiguos del campo de Calatrava, entre ellos los de Villarrubia, los moriscos de Villarrubia emprendieron una batalla. ¿Y cuál fue la batalla que emprendieron? Pues una batalla legal, una batalla individual y una batalla colectiva. Una batalla para evitar su expulsión porque ellos no eran moriscos como los granadinos. Ellos eran descendientes de mudéjares que se habían convertido de manera sincera y que tenían derecho a permanecer en Villarrubia. Y ahí es donde se producen las 3 expulsiones de las que habla Lacson. Bueno, aquí tienen la gráfica de los que fueron expulsados, de los 300.000 que fueron expulsados, y como ven, Reino de Aragón y Reino de Valencia ocupaban aproximadamente 2/3 de toda la población. ¿Vale? Bien, ahí, en ese contexto, los moriscos, los de Villarrubia, salieron por 2 vías: vía Irún, vía terrestre, vía marítima a través del puerto de Cartagena. La frontera con Francia se cortó enseguida por problemas políticos con Francia para evitar que los moriscos pudieran conspirar con Francia, y enseguida la vía principal utilizada para la salida de los moriscos de la Mancha, granadinos y no granadinos, fue el puerto de Cartagena. Y así es como llegamos al final de la historia de los moriscos de Villarrubia, de Felipe III a Felipe IV, con las expulsiones de Villarrubia. ¿Cuántas expulsiones hubo en Villarrubia? Bueno, Dasson dice que hubo 3, yo les digo que hubo 4, pero Dios me libre a mí de llevarle la contraria al profesor Dasson. Les matizo. La primera expulsión, la que va de diciembre de 1609 a julio de 1610, fue la expulsión de los granadinos. Lo que Dasson, en su libro, menciona como los años de incertidumbre. Un proceso que para el campo de Calatrava ha sido perfectamente estudiado por Miguel Fernando Gómez Bomediano, que empieza, como el propio profesor Gómez Bomediano nos dice, en 1609, no en 1610, cuando la corona, haciendo uso de la incertidumbre, le dice a los moriscos: no os expulso, a los granadinos, pero si os queréis ir, os podéis ir. ¿Qué hicieron muchos moriscos del campo de Calatrava, granadinos y de Villarrubia?
empezar a vender sus posesiones. Y entre los meses de diciembre y abril de 1600, diciembre del 9 y abril de 1610, empezaron a malvender sus posesiones, porque claro, los cristianos viejos no eran tontos. Los cristianos viejos dijeron, os van a expulsar. ¿Cuánto vale tu majuelo? 20 reales. Si te expulsan, te vas a llevar 0, te pago 10. ¿Qué hacía el morisco? Vender. Años de incertidumbre. Pero sobre todo lo que realmente convierte en importante a Villarrubia y en significativo el caso de Villarrubia es que entre 1611 y 1613 se desarrollaron las 3 expulsiones de los mudéjares de Villarrubia. Expulsiones consecutivas que tuvieron muchos personajes de referencia, el alcalde Madera, Bonifacio. Les pongo deberes, aquí está todo, ¿vale? Aquí está todo. No voy a repetir lo que dice Dawson, simplemente les voy a dar las claves. Hubo varios tipos de lucha. Primero, Dawson habla de los que se quedaron y de los que volvieron. ¿Quiénes fueron los que se quedaron? Los que estaban exentos de la expulsión. ¿Y quiénes estaban exentos de la expulsión? Principalmente 3 tipos de personas. Los ancianos, las mujeres con niños pequeños, ojo, las mujeres casadas con cristiano viejo, pero no el cristiano viejo casado con morisca, perdón, pero no la, lo diré, pero no la morisca casada con cristiano viejo. Lo he dicho al revés, ¿verdad? Sí, sí. No el cristiano viejo casado con... al final del libro. Casado con cristiano. Efectivamente. Ese estaba obligado a abandonar. Bien. Y los ancianos. Y luego, una suerte de personaje abstracto, poco definido en sus límites, desde el punto de vista social, que en Villarrubia adquirió mucha importancia, que fue el morisco buen cristiano. ¿Y quién es el morisco buen cristiano? El que tuvo un papelito del cura diciendo que era buen cristiano. En todos los pueblos de La Mancha hubo certificador de buena cristiandad. Lo que diferencia a Villarrubia de otros pueblos de La Mancha es que aquí los certificados de buena cristiandad salían como setas en primavera. ¿Puede entenderse? Sí. Solo puede entenderse bajo unos determinados parámetros que se daban en Villarrubia. Y específicamente en Villarrubia. Complicidad, integración y asimilación. Solo bajo esos parámetros se entiende que en Villarrubia hubiera moriscos que eran maestros, notarios, clérigos, regidores, alguaciles. Un pueblo como Villarrubia dejó la seguridad del pueblo en manos de alguaciles moriscos. El alguacil en la edad moderna es el policía. Vale, esos eran los que se quedaron. Pero ¿qué pasó con los que volvieron? Bueno, pues que don Diego de Silva y Mendoza, el conde de Salinas, el conde consorte, el padre del conde titular en ese momento, que fíjense ustedes en qué situación vital tan compleja estaba. Era miembro del Consejo de Portugal de Felipe III. Era asesor de Felipe III. Como asesor de Felipe III, como ministro de Felipe III, respaldaba la expulsión. Pero como dueño, como señor de vasallos moriscos en Villarrubia, no apoyaba la expulsión y favoreció el regreso de muchos moriscos a Villarrubia. Regresos que probablemente no fueron automáticos, regresos que posiblemente tardaron unos años en producirse, pero que se produjeron con el paso de los años. Ahí es donde llegamos al último, con el cuarto de los Felipes. ¿Qué pasa con el cuarto de los Felipes? Que consolidada la situación de regreso de los moriscos de Villarrubia a Villarrubia, algunos moriscos antiguos, granadinos ya no hay. Solo han vuelto los que estaban aquí desde el principio. Bueno, los bisnietos y los nietos de los que se convirtieron en 1502. Algunos de esos moriscos intentaron que la corona les devolviera las propiedades que se habían vendido en la expulsión. Porque cuando a los moriscos se les expulsó, la corona incautó todas sus propiedades. Casas, viñas, huertas, propiedades en general. Y las vendieron a cristianos viejos. ¿Qué hicieron algunos moriscos en torno a 1623, 1624, 1625? Reclamar a la monarquía la devolución de esas propiedades. ¿Amparándose en qué? En el privilegio. En el privilegio de 1502 que hemos visto, que los equiparaba en todo a los cristianos viejos. Si yo soy un cristiano viejo y usted no me puede expulsar,
usted no puede vender mis propiedades. Eso fue ratificado por Felipe IV, por el hijo del monarca pacifista, blando e influenciable, al que también le gustaba mucho el teatro y las actrices de teatro, pero que tuvo mucha sensibilidad con los moriscos, mucha más sensibilidad con los moriscos que su padre. Felipe IV, en 1625, ratificó la invalidez de la venta de los bienes de los moriscos de Villarrubia, del campo de Calatrava y de otros territorios. Y así se cierra el círculo. ¿Cómo? Bueno, se ha dado por hecho que los moriscos han podido volver, los antiguos, no los granadinos, es decir, un grupo compacto, pequeño, reducido, ha podido volver, se ha dado por hecho que han vuelto y se ha producido un reconocimiento legal de esa vuelta. ¿Y cómo se produce el reconocimiento legal de esa vuelta? Devolviendo las propiedades. No hay mejor muestra de que al final, como decía el morisco Ricote a Sancho Panza, lo que los moriscos querían era volver a España, cito textualmente a Cervantes, y con esto concluyo, volver a España, que al fin y al cabo es nuestra patria natural. Muchas gracias. Para que os podáis preguntar a Cristina. Buenas tardes. Mira, la pregunta a los tres. Habéis hablado de la asimilación religiosa que tenían los moriscos. Acabáis de decir que incluso había algunos que fueron llegados a ser clérigos. Yo quería preguntaros por la posible relación o hasta qué punto se asimilaron con cargos de incluso de relevancia en, por ejemplo, las hermandades. En los procesos que establecen en el libro hay algunos en los que se defienden diciendo que esas presuntas vestimentas o prácticas moriscas realmente se corresponden más aquí en Villarrubia con las costumbres de una hermandad que ya existía en aquella época. Que la...